Gente, hoy hablaremos de otra de las 5 mejores peleas del anime y ficción en general, ya sea por su coreografía, carga filosófica o simplemente una opinión personal. Esta es la parte 3, pero la puedes ver sin problemas, ya después ves las otras. Y ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo hype este que viene muy bien. Desde la pelea más imaginativa hasta la pelea más corta del anime. Número 5, Kenpachi vs Gremi de Bleach. Sí, sé que muchos no estaréis de acuerdo con poner esta pelea de Bleach. En muchos vídeos me comentáis que si Ichigo vs Ulquiorra, y aunque la considero buena pelea, con alguna transformación GOT y tal, pero ¿qué queréis que os diga? Soy fanboy de Kenpachi, mi personaje favorito de la serie, y me parece mucho mejor esta pelea. Al menos me gusta mucho más, además de pelear contra uno de los personajes con los mejores hacks de todo Bleach, y eso ya es decir. Pero bueno, vayamos con la pelea. La pelea realmente comienza antes de que llegaran Gremi y Kenpachi, ya que un Strength-Ritter, Guanel Lee, el cual tenía un poder bastante tocho, que era básicamente desaparecer totalmente de la existencia, incluso de la mente de los enemigos. Se podría pelear contra Yachiru, pero esta, como es básicamente Kenpachi en cierta manera, tiene unos instintos de pelea brutales, y simplemente sentía que era su enemigo y lo atacaba en modo automático, lo que provocó que Gremi no pudiera imaginar su futuro y desapareciera, porque sí, Guanel Lee había sido creado por Gremi, empezando una pelea de Gremi contra Yachiru, la cual la pobre niña no tuvo oportunidad, ya que convirtió sus huesos en galletas. ¿De qué tipo? No se sabe, pero diremos que en Oreo. Pero el papucho de Kenpachi detectó que estaba en peligro, así que vino a rescatar a Yachiru. Pero antes de empezar los madrazos, una subordinada de Unohana le preguntaría si aún seguía viva, pero Kenpachi diría que no, que ya estaba muerta, que él la había matado. Quedaros con eso porque será importante más adelante. Empezando ahora sí el combate, donde Gremi estaría vacilón. Al final tiene el poder de la imaginación y simplemente creía que, con que imaginase que era más duro que el acero, Kenpachi no podría cortarlo. Pero como él mismo dice, si eres tan resistente como el acero, me lo hubieras dicho, para cortarte como si cortara acero. Dejando claro además que da igual qué material imagine, él simplemente puede cortarlo absolutamente todo. Pero claro, contra un enemigo que puede imaginar que sus heridas ya están curadas, ¿realmente es útil cortarlo? Y no solo eso, es capaz de invocar lava o agua, con la cual ahogar a Kenpachi. Pero gracias a esto vio una debilidad en Gremi, y es que si empieza a imaginar muchas cosas, llega a una especie de límite, una saturación por así decirlo, al no recordar lo que imagina, lo que provocó que los huesos de Yachiru volvieran a la normalidad. Además veríamos que otros Quincy estaban viendo de lejos esta pelea, soltando mierda de Gremi, ya que en cierta manera tenían miedo a ese monstruo, alguien que debería estar encerrado. Por eso se sorprendió cuando Kenpachi le dijo que dejara de distraerse, que siendo él el Quincy más fuerte y Kenpachi el Shinigami más fuerte deberían ir con todo. Y por primera vez en la existencia de Gremi, alguien le estaba plantando cara de verdad. Ahora siendo algo más creativo con su imaginación, usando incluso armas humanas como misiles, pero daba igual, Kenpachi seguía cortándolo todo. Y aunque técnicamente Gremi podía curarse de todas las heridas, Kenpachi empezaba a cortarle tan y tan rápido que tardaba en darse cuenta de estas heridas. Y si eso se acumulaba, podía perjudicarle, al punto de que estaba empezando a imaginar su propia derrota. Y si no llegase por las palabras de Kenpachi, muy probablemente hubiera perdido por su habilidad, el Visionary. Ahora, poniéndose más serio, imaginó a otro Gremi. Ya sabéis, dos cabezas piensan mejor que una, a no ser que sea la de tu bro con la cual compartes una sola neurona, dándonos así una de las mayores hazañas de poder destructivo de todo Bleach, invocando un meteorito que iba a destruirlo todo. Pero este Kenpachi ya no era el de antes, superó su límite autoimpuesto después de matar a Unohana, recordando el nombre de su espada, Nosarazi, que realmente siempre estuvo a su lado, ya que esa espada era Yachiru. Sí, Kenpachi era tan chat que su espada estaba básicamente viva y era una niña que corría por ahí, pudiendo cortar fácilmente un putísimo meteorito o sobrevivir en el vacío del espacio, cortando a un Gremi tras otro. Y en ese momento a Gremi le pasó lo mismo que a mí, se volvió fanboy de Kenpachi e imaginó ser tan fuerte como él, sin darse cuenta de que solo el cuerpo de Kenpachi puede soportar tal poder, aceptando su derrota. Y en ese momento descubrimos que incluso su cuerpo era imaginación, él era solo un cerebro. Por eso no mintió cuando dijo que utilizaría solo su imaginación sin usar sus manos, porque todo el combate fue su imaginación. Hay mejores combates a nivel de escritura, combates más importantes como Aizen vs Ichigo y todo lo que tú quieras. El de J-Watch no lo pondré porque me parece una mierda al final, pero personalmente este me parece un combate entretenido, bastante completo, que nos da desarrollo para Kenpachi y, siendo sinceros, para mí cumple todo lo que tiene que tener un combate, y dentro de los de Bleach, a mí en lo personal es lo
lo que más me gusta. Pero pasemos a un duelo de espadas. Número 4. Makoto vs Kenshin. En este caso tenemos dos personajes que tuvieron un rol bastante parecido, ya que fueron el Hitokori Batosai, básicamente asesinos que mataban desde las sombras al bando contrario para así crear un nuevo gobierno. En el caso de Kenshin, porque realmente creía en el cambio, quería un gobierno más justo, algo más idealista, pero poco a poco vería que realmente crearlo a través de la sangre no era lo correcto, y después de matar a Kiyosato Akira, vivir con Tomoe y enamorarse de ella, se daría cuenta de que este camino no era exactamente correcto. Una vez acabara la revolución, no volvería a matar, pasando a tener una espada como la Sakamoto, para no matar al tener el filo inverso, mientras que Makoto no era así. Él era mucho más violento y agresivo, debido a toda la información que tenías, mucha información turbia sobre el nuevo gobierno y de todas sus maldades, intentaron matarlo quemándolo vivo, por lo que adoptaría su postura ideológica, donde básicamente la fuerza sustituye a todo lo demás. Es la fuerza lo que te da la razón, y como él sobrevivió al gobierno, tiene derecho a acabar con él, tomando varias zonas bajo su poder, como la zona de la aldea abandonada de Shinketsu, dejando claro sus posturas ideológicas, aunque obviamente por encima, ya que esto es bastante más complejo. Pasemos en sí a la pelea de Makoto y Kenshin, la pelea final, ya que antes tuvieron un que otro encontronazo. Empezando ahora sí la pelea, la cual comienza rarita, ya que Makoto por un momento parece que está usando la respiración de fuego de Rengoku, puesto que su espada provoca fuego, debido a la sustancia que se encuentra entre los dientes de sierra de la hoja, porque esta espada es especial, es la espada asesina definitiva, ya que las demás espadas se astillan, pero esta, como está astillada desde el principio, no. Fue creada por el mismo herrero que había creado la espada de Kenshin, siendo una la opuesta a la otra, pero la pelea continúa, en este caso con el ataque de Kenshin, un Hiten Mitsurugi Ryu Shosen, un ataque de gran velocidad, pero que aún así Makoto no solo lo detuvo, sino que además le pegó un bocadito a Kenshin, de manera literal, dejándole claro a Kenshin su postura. El fuerte es quien gobierna y el débil está obligado a someterse al dominio del fuerte, y como él es el más fuerte, Japón debe someterse a Makoto. Pero Kenshin le deja claro que no, que esos a los que llama débiles han sobrevivido a tiranos fuertes y que ahora tienen derecho a la paz, pero no sería fácil. Makoto no solo corta provocándote sangrado, además tiene la pasiva de provocarte quemaduras. Sí, provoca sangrado y quemaduras, está bastante roto. También hay un momento en el que parece que literalmente le explota una granada del pecho a Kenshin, y realmente lo hace porque tenía pólvora en las manos, provocando que este se desmayara, y que tanto Saito con un ataque sorpresa como Sanosuke intervinieran, pero vamos, Makoto los tumbó con un par de movimientos. Por suerte, Aoshi también apareció, y como tenía una deuda con Kenshin por derrotarlo en su pelea y volverlo al buen camino, entretuvo durante un rato a Makoto el suficiente para que Kenshin se levantara. Lamentablemente para Makoto ya habían pasado más de 15 minutos de pelea, y debido a sus quemaduras, si está haciendo sobreesfuerzo durante más tiempo que este, se empieza a sobrecalentar como tu PC, y ahora Kenshin parecía tener la ventaja, dándole varios golpes seguidos, un combo de 5 en total, utilizando por fin el Kusuru Ryusen, un golpe que mandó a volar a Makoto, disponiendo los dos a usar sus técnicas finales. El choque de espadas fue tan potente que el aire alrededor se expandió, y al volver a su posición original destabilizó a Makoto tirándolo hacia adelante, permitiendo que Kenshin utilizara su técnica más veloz. Y cuando parecía perdido, Makoto estaba en las últimas, estaba en el suelo, la mujer que lo amaba, Yumi, se puso por medio para pedir que pararan, y el mamonazo de Makoto la atravesó para así poder atacar a Kenshin, aunque es cierto que ella estaba contenta por ser útil para Makoto. Sí, bastante turbio. Y cuando ya todo parecía perdido porque Kenshin estaba en el suelo y Makoto estaba tan caliente que casi estaba en llamas, los recuerdos de Kaoru permitieron que Kenshin se levantara de nuevo y Makoto ponerse ahora sí literalmente en llamas, pero de manera literal, ardiendo por completo, consumiéndose y muriendo por fin. Pero tranquilos, que el mamón nos dejó claro que ahora conquistaría el infierno entero junto a su querida Yumi y más adelante algún que otro compañero. Sin duda un peleón espectacular, espadazos por donde los haya, con dos caras ideológicas bastante opuestas, la fuerza del agresivo versus la fuerza de quien defiende, aunque irónicamente el gobierno con el tiempo acabaría adoptando más la postura de Makoto, aunque técnicamente lo borraron de la historia. Pero bueno, cosas de gobiernos. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo el hype, que viene muy bien. Y recordad, hacemos directo a las 9 de la tarde, hora española. Número 3, Kaneki vs Arima de Tokyo Ghoul. Obviamente hablamos del manga. Realmente estos tienen dos enfrentamientos importantes. El primero fue durante la destrucción de Danteiku, que sabéis, la cafetería, en un momento en el cual Kaneki estaba muy, pero que muy mal, por llevar muchas peleas seguidas y se encontraba en un límite mental. Estaba perdiendo a su gente, su hogar, todo, pero
pero gracias a Hide, que se dejó comer por Kaneki, se recuperó en parte. Ojo, no se lo comió entero, pero en ese momento Kaneki creía que sí, y realmente viendo cómo lo dejó la cara, se lo comió bastante. Pero cuando Kaneki vio a Arima, pudo ver una belleza extraña. Sí, era como ver la belleza de la muerte, casi algo divino, y con un solo par de movimientos destrozó a Kaneki, atravesándole el cerebro. Aunque Kaneki intentó ir con todo, se nota que ese golpe lo dejó mal. Arima le metió una auténtica paliza. Kaneki no tuvo ninguna oportunidad. Al final era el cazador más fuerte, pero no lo mató, le lavaría el cerebro, convirtiéndolo en Heisei Sasaki, un investigador Ghoul y líder de un grupo especial, ya que a estos se les implantaba un Kagune. Seguían siendo humanos, pero con ciertos toques Ghouls, una cosa extraña. Pero con el tiempo, Sasaki iría recordando a Kaneki. Vamos, el tío iba a la cafetería de su amorcito sin saber quién era y le ponía bastante cachondo. Y cuando por fin lo recordó todo, acabaría dando un golpe de estado para salvar a Heinami, entre otras cosas, aunque realmente no quería acabar con los humanos, y mucho menos con Arima. Buscaba un entendimiento mutuo, empezando así la pelea, aunque Kaneki no quería pelear con Arima, y esto es importante, se sentía triste por decepcionarlo, ya que Arima era en cierta manera una figura paterna para él, pero no quedaba otra, tenían que pelear. Pero Kaneki estaba siendo totalmente destrozado, incluso Arima le dijo que se pusiera en serio mientras que le cortaban las dos piernas, y seguía presionándolo, mientras Kaneki estaba pensando que nadie había llegado a comprender a este hombre, ningún compañero, ni él mismo, y tenía razón, este hombre se pasó la vida mintiendo, pero ya llegaremos a eso. Al final, Arima estaba destrozándolo, tanto así que nos dice tal cual que podría haberlo matado 645 veces en una pelea que llevaba apenas unos minutos, diciéndole además que después mataría a todos los demás y que su tiempo con él había sido un desperdicio, cosa que cabreó a Kaneki en varios aspectos, amenazaba a los suyos. Su padre, de cierta manera, estaba diciendo que lo despreciaba, pero gracias a ese cabreo consiguió reventar el Kinke de Arima, pero tenía otro, incluso mejor, el Kinke del búho. Y aunque Kaneki lo dio todo, seguía siendo una batalla unidireccional. Arima lo estaba destrozando, pero es ahora cuando llega ese momento épico, el momento flashback, recordando a su amigo Hide, quien con una bonita charla le devolvió las ganas de vivir. Aún tenía muchas cosas que hacer y ahora su mirada ya no era la de un hombre muerto, cosa que Arima notó, presionándole poco a poco al punto de que Kaneki consiguió destruir el Kinke del búho, cosa que es bastante sorprendente. Pero Arima era Arima, podía seguir luchando aún con el Kinke roto, presionando otra vez a Kaneki, preguntándole si de verdad no tenía intenciones de matarlo, y como se dio cuenta de que no, el propio Arima se cortó el cuello. En ese momento, cuando estás viendo eso, te quedas en plan, perdón, te quedas como Kaneki, en plan, tío, ¿qué has hecho? Dándonos así el siguiente plot twist. Arima, junto a otros personajes, era un proyecto fallido, un medio humano cuyo padre o madre era un Ghoul, creado en el jardín iluminado. Estaba a punto de morir, ya que envejecía mucho más rápido, estaba incluso medio ciego de un ojo ya. Eso sí, a cambio, la gente como él desarrollaba sus habilidades físicas más rápido. Todo esto era un experimento del clan Wasu, los jefes de la CCG, pidiéndole a Kaneki que dijera que lo había matado él, porque así se convertiría en el rey de los Ghouls, una especie de leyenda, y quizá con el tiempo, si todo salía bien, el humano convertido en Ghoul podría traer el entendimiento mutuo. Sí, Arima trabajó durante años matando a Ghouls cuando realmente lo que quería era otra cosa, pero sabía que él no podía cumplir ese papel, tenía que llegar a alguien como Kaneki, alguien que de verdad llegara al entendimiento mutuo, y aunque no lo tenía seguro, confió en él. Es un peleón, dos personajes que realmente no querían luchar entre sí, que sentían aprecio el uno por el otro, una relación extraña de padre e hijo, obligados a enfrentarse por algo mucho mayor que ellos mismos. Simplemente es cine auténtico donde los haya, de las mejores peleas de la historia del manga. Pero pasemos al gatito. Número 2. Gato versus el lobo, o mejor dicho, la muerte. Probablemente sea la mejor pelea de todo DreamWorks. Bueno, no lo sé, pero al menos del universo de Rec sin ningún tipo de dudas. Pero repasemos un poco el contexto, ya que aunque la pelea tiene muy buena coreografía y una animación perfecta, lo mejor es el contexto. Nada más empezar la película, vemos al típico gato fanfarrón, chulo, prepotente, que acaba enfrentándose a un gigante y con un estilo de pelea del cual Levi estaría completamente orgulloso, acaba derrotando al gigante, pero muere de una manera patética, aplastado por una campana. Además, descubriríamos por el médico que sus muertes fueron por imbécil, por convertirse en un gimbro, por comer marisco y por cosas de este estilo. Pero él aún seguía igual, pese a que solo le quedaba una, hasta que vio al lobo. Al principio pensó que era un cazarrecompensas normal, aunque ya había pistitas de quién era, como cuando señaló la palabra muerte en el cartel de Vivo Muerto, o con frases como que nadie se ha escapado de él, cosa que es cierta, dándole una pelea brutal
matar al gato. En ningún momento tuvo oportunidad hasta que le provocó esa herida y ese miedo. Y el gato huyó como un cobarde con la loca de los gatos. Por cierto, que ahora le dan al lobo los putísimos silbidos. Pero bueno, después de eso el gato estaría deprimido, viviendo con una loquita, hasta que se enteró de la estrella de los deseos y llegaría a la conclusión de que para volver a ser el Chad que era, tenía que recargarse las vidas. Y así empezaría su aventura junto a Perrito y después Kitty, donde poco a poco se irían uniendo, hasta que el gato se dio cuenta de quién era realmente el lobo y de cómo tenía cierto rencor personal porque el gato se reía en la cara de la muerte. En cada una de sus muertes el gato se burló de quien no debía y por eso el lobo se saltó un poco la normativa yendo directamente por él, provocando que huyera y que sus amigos pensaran que los había traicionado. Pero gracias a las palabras de Perrito, de que con una sola vida, con la gente indicada, sobra, el gato ya no huye de la muerte y se enfrenta directamente al lobo. Una pelea jodidamente bien animada a base de estocadas y bueno, esa arma rara que lleva el lobo, que parece una especie de doble hoz, no sé cómo se llama, pero aún así sería gracias a la espada de Kitty, mejor dicho la laguita, más su estoque, que pudo ganar a la muerte, esta vez siendo él quien le devolvería el arma, provocando que el lobo huyera, porque ya no tenía sentido cazar al gato, ya que ahora apreciaba su vida, ya no se reía de la muerte, sino que quería disfrutar de esta última con su gente, y eso ya no tenía gracia cazarlo. Sin duda, un peleón, la verdad es que es espectacular lo buena que es esta película en comparación a la primera, y nunca entenderé ese salto de diferencia, pero bueno, pasemos a la pelea de pistola versus espada. Número 1, Spike versus Vicious, de Cowboy Bebop. Y en este caso también repasemos un poco la historia, ya que en sí la pelea es muy corta, pero cortísima, ¿eh? Spike y Vicious pertenecían al mismo sindicato del crimen, el Dragón Rojo. Eran compañeros en asuntos criminales, por lo tanto tenían una vida bastante jodida, pero Spike acabaría encontrando a Julia, que por cierto en su momento estuvo con Vicious. Pero bueno, Julia y Spike se enamoraron, así que Spike quería abandonar el sindicato, pero claro, abandonar un grupo criminal no es fácil, así que debía fingir su muerte. Lamentablemente Vicious lo descubriría y forzaría a Julia a matar a Spike, pero esta no quiso hacerlo, así que decidió huir. Spike acabaría fingiendo su muerte bastante deprimido porque no se fue con su amor, pero acabaría conociendo a Jet y haría su vida de cazar recompensas, al menos durante un tiempo, hasta que Vicious, en su búsqueda de ascender en el sindicato, mataría a Mao, una figura paterna para Spike, por así decirlo. Entre eso y que había secuestrado a Faye, Spike iría por Vicious. Una pelea en una iglesia, con una música brutal. De lo mejor que tiene el puto Cowboy Bebop, sin duda, son los putos soundtrack que hay en general y sobre todo cuando hay peleas. Una pelea corta pero intensa. Spike entra, mata fácilmente a todos los esbirros con un par de buenos tiros, esquivando la mayoría de balas y se queda en uno contra Vicious. Espada contra pistola. Cuando los dos se tienen en jaque, apuntándose cada uno con sus respectivas armas, simplemente se golpean y Vicious acabaría tirando por la ventana a Spike. Eso sí, este le dejaría un regalito, una pequeña granada. Sí, puede sonar poco espectacular, pero esa es la gracia de las peleas del Cowboy Bebop. No son peleas largas, son pistolas y espadas contra gente que más o menos normal. Una mala herida te mata. Pero vayamos a la pelea final. No sería hasta mucho después cuando Julia y Spike se encontrarían, por fin estaban juntos, todo parecía ir bien, pero Vicious básicamente dio un golpe de estado en el sindicato y se querría librar de todo lo relacionado con Spike. Así que cuando por fin los dos enamorados estaban juntos y iban a escapar, un mal tiro por la espalda de los esbirros de Vicious volvería a separarlos, esta vez para siempre, enviando a Julia al otro mundo. Así que Spike volvió a la nave, se despidió, ya que Faye intentó suplicarle que dejara el pasado atrás, que la nave tenía muchas cosas. Spike no pudo y fue a por Vicious. Sí, Faye pudo dejar el pasado atrás por él y por Jet, pero Spike no pudo y entró en el edificio del sindicato, acabando con medio sindicato, hasta que se encontró a Vicious, espadas y balas, incluso con un cuchillo lanzado. Hay un momento en el cual intercambian incluso las armas, Spike con la espada y Vicious con la pistola, pero inmediatamente se la devuelven. Honor, respeto, quién sabe. Pero al final Spike le da el golpe final, de sin nada grande, no, simplemente le llega a meter un buen tiro, Vicious un buen espadazo, pero quien cae muerto es Vicious. Ya digo, las peleas de Cowboy Bebop son sucias, no son elegantes. Vicious cae, Spike intenta marcharse y mientras está caminando por esas escaleras, está bajando esas escaleras, suelta su último bang al sindicato, recordando las últimas palabras de su amada, que todo era un sueño, y cayó simplemente, terminando así la serie, no solo la pelea. Sí, no serán las peleas más largas, pero la ambientación, la música, el lore detrás de cada pelea, incluso los silencios en la propia pelea, que sean movimientos tan sucios, tan guarros, sin nada de epicidad, esperarte a que el otro diga su discurso, se transforme en no, simplemente pelea sucia, es lo que lo hace extremadamente buena y en lo personal me gusta demasiado. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso, dejadme qué pelea hubierais puesto vosotros, recordad que hay otras dos partes por si alguna no está. Adiós.